Hoy vamos a hablar de una criatura tan extraña como fascinante. Muchos lo han oído nombrar, pocos lo han visto y casi nadie conoce su historia completa. Prepárate para descubrir todo sobre el burdégano, un híbrido que parece salido de un cruce imposible. El burdégano, también conocido como macho romo o burreño, un animal que para muchos resulta enigmático. Y es que, aunque no sea tan conocido como el caballo o el burro, este híbrido es el resultado de una combinación tan precisa como interesante, un cruce entre un caballo y una burra. No debe confundirse con la mula, que nace del cruce inverso, burro y yegua. La diferencia puede parecer sutil, pero sus efectos físicos, conductuales y genéticos son tan profundos que hacen del burdégano una criatura única. A nivel reproductivo, la burra gesta a su cría durante unos 330 a 340 días, un periodo parecido al de los caballos. Cuando llega el gran momento, el burdégano suele nacer al amanecer o al crepúsculo, instantes en los que el grupo permanece más tranquilo. En menos de 2 horas es capaz de ponerse de pie y empezar a buscar la teta de su madre, un comportamiento vital para huir de depredadores y garantizar la ingesta del calostro, rica en anticuerpos esenciales. Al nacer mide unos 60 centímetros al hombro, un tamaño generalmente inferior al de un potro de caballo o que el de una mula promedio. En los primeros días, su instinto precocial le permite trotar junto al grupo pocas horas tras el parto. Nada más nacer, el burdégano ya empieza a explorar con el hocico. Tantea el pasto y el heno imitando a su madre. Pero es a partir de los 10 o 14 días cuando, casi sin darse cuenta, comienza a mordisquear hierba de verdad, probando pequeños puñados para ejercitar sus mandíbulas y familiarizarse con los sabores del campo. Aunque esos primeros bocados son más un juego de exploración que una fuente de nutrición, pues seguirá dependiendo de la leche materna hasta las 8 o 10 semanas, marcan el inicio de su transición a una dieta sólida. Poco a poco, semana a semana, ese instinto precoz se convierte en hábito, preparando al futuro adulto para pastar con el resto del grupo. Para los 2 meses, la leche ya no cubre todas sus necesidades energéticas, por lo que se incorpora un pienso equilibrado para potros, evitando un exceso de nutrientes que podría desencadenar problemas óseos. A primera vista, el burdégano puede parecer un caballo pequeño o una mula con proporciones ligeramente desbalanceadas. Su cuerpo es más compacto, la cabeza más fina y alargada que la de la mula, con orejas algo más cortas y con un cuello más delgado. Generalmente tiene patas más estilizadas y una apariencia más elegante y menos robusta que la de la mula. Su tamaño suele ser inferior al de un caballo y en muchos casos también menor que el de una mula promedio. Además, su pelaje puede presentar una sorprendente variedad de colores, desde tordillo y alazán hasta pinto, heredando patrones del caballo, pero con una textura más rústica, típica del burro. Su cola y crines suelen ser más largas que las del burro y más espesas, lo que le da una apariencia llamativa y distintiva. El burdégano, producto del cruce entre un caballo y una burra, hereda de esta última una fuerte tendencia a la cautela y la autoconservación. Aunque su morfología combina rasgos de ambos progenitores, son sus respuestas conductuales las que lo distinguen. Varios estudios de etología equina señalan que tanto los burdéganos como las mulas muestran un gran instinto de autoprotección, manifestándose con frecuencia en una actitud más reservada ante estímulos nuevos o potencialmente peligrosos. A diferencia de lo que ocurre por costumbre en algunos caballos, el burdégano suele responder de forma más selectiva a las señales del jinete. No es que evalúe conscientemente cada orden, sino que,
ante la incertidumbre de una tarea desconocida, tiende a detenerse, observar y buscar información en el ambiente o en el propio jinete antes de proceder. No obstante, estas características no son exclusivas de los burdéganos, sino que se observan también en las mulas y, en menor medida, en burros y caballos. Su temperamento final dependerá en gran medida de factores individuales y del manejo: socialización temprana, entrenamiento consistente y vínculo con el cuidador. De este modo, un burdégano bien entrenado puede ser tan cooperativo como cualquiera de sus parientes équidos. Algunos expertos lo atribuyen a su herencia equina predominante, mientras que otros señalan que, al ser un híbrido poco común, no ha sido criado selectivamente para tareas específicas como la mula. Esta personalidad singular lo hace más difícil de entrenar, pero también más inteligente en la resolución de problemas. Desde el punto de vista genético, el burdégano representa una rareza biológica. Al igual que la mula, es estéril en la mayoría de los casos. Esto se debe a que tiene un número impar de cromosomas, 63, resultado de los 64 del caballo y los 62 del burro. Esta incompatibilidad cromosómica impide que se reproduzca. Otro rasgo interesante es su sistema digestivo y microbioma. Al igual que en otros mamíferos, la flora intestinal se transmite principalmente de madre a cría durante el parto y la lactancia. Por ello, el burdégano refleja la microbiota de su progenitora, la burra, aunque no hay estudios que comprueben una resistencia gastrointestinal superior a la del caballo o el burro. Sorprendentemente, los machos burdéganos producen testosterona y pueden exhibir comportamientos sexuales, motivo por el cual a menudo se recurre a su castración para facilitar el manejo. Este desarrollo testicular normal, pese a la infertilidad, los convierte en sujetos de estudio valiosos para comprender la regulación hormonal en híbridos équidos. La inteligencia del burdégano es otro aspecto fascinante. Muestra capacidad de aprendizaje y razonamiento flexible, fruto del instinto prudente del burro y la sociabilidad del caballo. Sin embargo, su disposición a aprender depende en gran medida de la confianza que establezca con su cuidador y de la socialización temprana. Históricamente, en el Antiguo Egipto, las pinturas del Imperio Nuevo nos muestran bestias tirando de carros, pero jamás se especifica si eran mulas o burdéganos. Lo cierto es que ninguna crónica describe la cría sistemática de estos animales. Avanzamos a Grecia y Roma, donde el ejército y las minas dependían de la resistencia de las mulas. Fácil de obtener y más fértiles, las mulas se convirtieron en compañeras insustituibles. Por el contrario, los burdéganos solo aparecen en referencias de rareza biológica, un experimento fallido tras otro debido a su baja tasa de gestación. En la España decimonónica ocurrió algo muy parecido. Durante las labores agrícolas y el cultivo de viñedos, no hay documentación que mencione burdéganos. En su lugar, las mulas pirenaicas y otras razas locales siguieron siendo la opción mayoritaria hasta la gran crisis filoxérica de finales del siglo XIX. Hoy sabemos que, aunque el burdégano existe desde hace milenios, jamás tuvo el protagonismo ni la difusión de la mula. Su estatus de rareza biológica lo condenó a permanecer al margen de la historia agrícola y militar de las grandes civilizaciones. Y así, lo que pudo ser un tercer actor en la rueda del progreso, siguió siendo apenas una nota al pie en los libros de historia. Sin embargo, pese a su discreción histórica, el burdégano merece todo nuestro asombro. Su propia existencia es un auténtico prodigio biológico. Fruto de un encuentro improbable entre caballo y burra, nos regala un animal de fuerza inusitada y singular belleza. Cada ejemplar encarna la magia de lo inesperado, recordándonos que la naturaleza siempre guarda sorpresas donde menos las esperamos.
Si esta rareza te ha fascinado tanto como a nosotros, no te pierdas más historias increíbles. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir cada nuevo vídeo. Y por supuesto, queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué te ha sorprendido del burdégano o qué otro animal te gustaría descubrir. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.